conversado, ¿sí? Para no hacer tanto lío, porque nos gusta mucho participar y escuchar las opiniones de todos ustedes. Así que bueno. Y la consigna inicial es, cuando ustedes piensan en una iglesia, ¿no? La palabra iglesia, así como la escuchan, ¿qué les representa? ¿Qué representación mental tienen ustedes, cada uno de ustedes, de la palabra iglesia? Lo que les venga a la mente, a ver, escuchamos, tiren palabras, a ver, ¿qué les viene a la mente? Un templo, dicen acá. Familia, dicen allá. ¿Cómo? Unión, dicen. Bien. Nosotros, ajá. ¿Qué más? Comunidad. Comunidad. ¿Qué más? Servicio al otro, dicen acá. Claro, yo pienso más en iglesia, una catedral, una cosa religiosa. Muy bien. Así. Claro. Religioso, respetuoso, esas cosas. Bien, silencio, catedral, respetuoso, como solemne sería la palabra, algo solemne, algo más de la quietud, ¿sí? Esa es una representación mental de la palabra iglesia. A ver, ¿qué más sale? Cada uno de nosotros. Bien. Hay de lo que va, un poco más, quiero escuchar más. Bien, después digo algo. En cuanto a iglesia también uno hace memoria de lo que ha visto o ha estudiado las grandes catedrales Claro. de los distintos renacimientos y épocas. Todo muy artístico, todo muy bonito, bien. algunas en su interior llenas de dorado, de imágenes, de personajes que uno con el tiempo ha conocido y se ha movido en este Tremendo. ámbito. Bien, ahí dijo el hermano, dijo una palabra clave, para mí por lo menos, que es la palabra épocas. La dejamos acá, en esta mesita que tengo acá, ponemos la palabra época. Sí, una mesita virtual, todo virtual es acá. Todo es mental, representación mental. La palabra época la tomo y la dejo por acá. Todo lo que están diciendo tomo, pero esa palabra me parece muy significativa. ¿Qué más se les representa cuando decimos iglesia? La casa de mi padre. La casa de Dios, ajá. La casa de Dios. Eso es un concepto que de la infancia, ¿no? Vamos a ir a la casa de Dios. ¿Sí? Esa frase la escucharon muchas veces, yo la escuché 1000 veces. Vamos a la casa. Un lugar. Ajá. Ahí está. Simpatizante que tienen algo en común, ¿sí? Una comunidad que más o menos tienen en común un sistema de creencias, un cuerpo de ideas respecto de lo que es Dios, Jesús en nuestro caso, los creyentes en Jesús, etc. Bueno, iglesia viene asociado al cristianismo. Bien, ¿alguna idea más? Claro. Estoy aprendiendo de que la iglesia no es el edificio. Ahí va. Sino forman esta comunidad, el cuerpo que sabemos que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y muy bien, muy bien. Bien, sí, allá, Nalía. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora les pregunto otra cosa. Acá me parece que se fueron como entremezclando, como bien decía Analía, las ideas
que entre el edificio, ¿sí? Entonces dijeron, para mí iglesia es una catedral, o es un espacio, una casona, decían, o algo. Y otros fueron aludiendo más bien a cómo se sienten. Me siento seguro acá, me siento bien, o comunidad de hermanos, en fin, todo lo que fueron diciendo. En realidad, ¿cuál es el concepto correcto? Irra, a ver, ajá. ¿Qué? ¿Sí? Decí. Ahí va, muy bien. ¿Sí? ¿Decías vos? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero hay un concepto correcto al que debemos, en realidad, a ver, ¿cómo lo podemos pensar? Reformulo la pregunta. El concepto de iglesia o la representación mental de iglesia, ¿ustedes creen que fue la misma en todas las épocas? Ahí va, vamos por ahí. ¿Por qué no? Ajá. Claro, muy bien. O sea, ser iglesia fue cambiando a lo largo de las épocas, ¿no? Eso se fue reformando. ¿Y de qué dependen esos cambios del ser iglesia? De las culturas, dicen, ¿de qué? De la sociedad de cada época, ¿qué más? De los intereses, muy bien. ¿Y de qué más? De las necesidades de las personas. Bien, ahí va. ¿Me van siguiendo con lo que venimos pensando? A ver, todos pueden participar, levantan la mano y dicen lo que les parezca. Muy bien, el concepto de iglesia se fue transformando. Ustedes saben un datazo, que lo aprendí hace poco. La iglesia primitiva, que es por ahí nuestro principal referente, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí, cuando estoy un poco perdida de cómo ser iglesia hoy, yo voy a los evangelios, ¿no? Y leo a Jesús para orientarme. De todas maneras, Jesús nos fundó una iglesia. ¿Sabían eso? ¿No? La iglesia como comunidad de fe se fue conformando a lo largo del tiempo en lo que llegó hasta nosotros 2000 años después, más o menos, aproximadamente, de esta manera, más o menos, y hay una variedad de formas de ser iglesia impresionante. ¿Creen que hay una correcta? ¿O que podemos convivir en esa diversidad de formas? Ajá, el referente, el texto bíblico, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero después yo leo la misma Biblia que leen capaz los hermanos bautistas de la otra cuadra, o de no sé, o de, están los bautistas, pero sí, o de qué sé yo, claro, y sin embargo tienen otras formas, otros formatos, organizan otros cultos, distintos pensamientos, interpretaciones diferentes, ¿no? ¿Les parece que es viable y podemos pensar que aún con toda esa diversidad podemos pertenecer como en un plano más macro a la comunidad de creyentes? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, yo también creo que sí, pero bueno, por ahí. En una época no lo pensaba que sí. Para mí la iglesia era la que yo iba y todos tenían que parecerse a la mía. Sinceramente, lo confieso, lo creí así. En un momento, hoy ya no. Pero bueno, lo pensé. En algún momento se me cruzó esa idea, que bueno, que había una forma ideal de ser iglesia y que a eso había que apuntar. ¿Sí? Bien. ¿Saben que los primeros cristianos no tenían una Biblia? No tenían nada escrito. ¿Sí? Ellos, ¿en qué se basaban entonces para hacer iglesia? La tradición, si no era escrita, era oral, de boca en boca de lo que habían escuchado. Exacto. Entonces todo era oral, contar, memoria. Como hicimos recién, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? En nuestro país ahora tenemos un gran sentido de la memoria a partir de momentos políticos Claro. Y a mí me encanta la palabra memoria, hacer memoria, recordar, porque cuando no tenemos mucha memoria del pasado, lo que pasó, no sabemos muy bien a dónde vamos, ¿no?
Y repetimos errores, exacto. Hacer memoria nos ayuda a frenar el carro y ir. Bueno, los primeros cristianos también hacían memoria oral. ¿Saben cuánto tiempo pasó hasta que tuvieron un registro escrito más o menos organizado de lo que había sucedido, así como hoy nosotros la Biblia compilada? ¿Saben cuánto? No, mucho antes. Con los papiros, manuscritos, más o menos pasaron 400 años aproximadamente, hasta que se empezó a organizar y sistematizar el registro escrito. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí nosotros nos ponemos tan literalistas con algunos pasajes y resulta que pasaron unos años entre lo que se dijo y lo que se escribió. ¿Me explico? Me parece que es importante, ¿sí?, tener presentes algunos datos para ayudarnos a contextualizar, ¿sí? Porque si hay algo que hoy tenemos que hacer permanentemente es actualizar el mensaje de Jesús a las épocas, ¿sí? Y entrelazar, el mensaje de Jesús es el mismísimo, el que leímos nosotros, el que leyeron en la Edad Media y más atrás. Pero el problema a veces pasa en cómo lo queremos traspolar a nuestras épocas y queremos como repetir cosas medievales en una época posmoderna. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, todo esto para que pensemos, es un ejercicio de reflexión donde podemos poner un poquito a preguntarnos si nuestros conceptos de ser iglesia es algo así rígido y estanco y algo que tengo que repetir, ¿sí?, porque así me lo dijeron y yo lo repito, o si es una construcción colectiva que vamos haciendo como comunidad de fe. ¿Me enrosqué mucho o me entendieron? ¿Fui clara o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, por eso hay iglesias que tienen por ahí un fuerte trabajo social, como es el caso del Amparo, donde hacen mucho énfasis en la contención, en el uno a uno, en lo personalizado, que es lo que cada vez que he venido he sentido. Yo lo siento que lo hacen conmigo cuando me reciben. Y sé que lo hacen con todo el que viene por primera vez, por segunda vez, por enésima vez, ¿sí? Pero también hay otras formas de ser iglesia. A algunas personas también les hace bien, que es capaz de ir un rato, ir una vez por mes, una vez por semana, con otras modalidades de culto que a las personas también le hacen bien y también tocan su corazón y también tienen una experiencia religiosa, espiritual y les llena el alma. Esto que les digo por ahí puede no ser muy conservador, pero es lo que por ahí vengo pensando hace tiempo y los quería compartir y bueno, construir con ustedes qué pensaban ustedes respecto del ser iglesia, que también tiene que ver con lo epocal. Retomo otra vez. Cada época y cada necesidad, alguien dijo, depende de la necesidad del barrio, de la necesidad de la zona, de la necesidad del pueblo, de la región, va a ser la forma en que se va a organizar el ser iglesia, ¿sí? Siempre teniendo como base y como eje el Señor Jesús, ¿no? Siempre me pasa que cuando estoy muy perdida o me desoriento un poquito con mis pensamientos, bueno, ¿qué hizo Jesús? Me voy a los evangelios. Me voy a los evangelios, porque creo que ahí está la luz de la vida, ¿no? El eje, el timón, a agarrar y pensar en eso. Bueno, ahora sí, lo dejo a mi compañero. Tengo este. Ese ya se gastó. Bueno, nuevamente buenos días. Y muy buenísimo lo que fueron aportando y construyendo, ¿no? Este sermón, este mensaje. Y rescatando algunas cosas. Vi que hoy decía, ¿no?, que Jesús hablaba del campo, hablaba del pastor, hablaba de la semilla, hablaba, porque era en la época que estaba y era con la gente que él se rodeaba. No quiere decir que él no sabía hablar de otra cosa, pero él hablaba y se acercaba a la gente. Si uno va haciendo una secuencia del Evangelio, visto de 3, 4 puntos de vista diferentes, de acuerdo al escritor,
pero se hace una secuencia, el ministerio, bueno, de Jesucristo arranca en una boda, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Arranca en una boda y su primer milagro fue espectacular, el mejor de todos. Transformó el agua en vino. Y, y a partir de ahí, dice que él, en un principio de su ministerio iba a las sinagogas a enseñar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al principio él fue al lugar de encuentro religioso tradicional, pero solo al principio. Después caminó y recorrió las ciudades buscando a la persona que necesitaba. Él decía, no vengo a buscar a personas sanas, vengo a buscar enfermos. O sea, no vengo a buscar el que cree que ya sabe todo y el que cree que ya, viste, no necesita ser enseñado, o el que cree que ya es el súper religioso. No, vengo a buscar el que tiene necesidad. Y pensaba en eso y en cuanto a la palabra iglesia, ¿no? O sea, la raíz de esa palabra, del griego eclesia o eclesía, fue usada no para mencionar a un grupo que se reunía o se congregaba bajo el lema del cristianismo, sino cualquier grupo. Era gente que se reunía, incluso cuando Pablo habla en Hechos de los Apóstoles, ahí en Grecia, en el Areópago, donde estaban los dioses de todos los dioses griegos, hasta el dios que por la duda, el no conocido, porque por ahí nos olvidamos de algún dios, dijo, vamos a ponerle este, no hace que se enoje. Y era la palabra que aparece ahí es iglesia. En ese lugar totalmente pagano, la palabra que dice había una iglesia ahí, o sea, había un grupo de personas juntas. Así que podemos dejar entrever que el origen de esta palabra iglesia tiene que ver con las personas y no con los edificios, ¿no? Pero también lo usamos, y no quiere decir que esté mal, pero simplemente, como decía la hermana, ¿no? Somos nosotros. La iglesia soy yo, vos sos la iglesia. Somos la iglesia. ¿Sí? Y venimos a la comunidad a animarnos, a alentarnos. Yo no vengo a romper conceptos porque son conceptos, ¿no? Pero la otra vez le dije a una amiga que escribió, vamos a la iglesia a adorar a Dios. Le digo, no, yo voy a la iglesia a que alguien me anime o a animar a alguien. A Dios lo adoro todos los días, lo alabo todos los días. ¿Sí? No vengo a compartir con mis hermanos, porque eso es lo que más o menos distintos textos de la Biblia nos hacen entrever a pensar en eso. ¿A qué vengo? Vengo a estar con el otro, a estar compartir, animar a ver cómo está, a animar a los líderes, animar al compañero, animar a la persona que trabaja, animar a todos, a la compañera, al que viene, al niñito, al ancianito. La iglesia está para trabajar en comunidad y somos parte, ¿sí? Somos parte. Por eso hablaban de servicio. Cada uno de nosotros servimos, todos. No hay jerarquías. El Señor, hay solo dos pasajes que voy a leer y después seguimos por ahí. Ustedes me dicen su opinión también. Una habló de la parábola del reino de los cielos y lo comparó, dice, con la semilla del grano de mostaza. Y acá Walter me va a decir si está en lo cierto la traducción, que dice que era la más grande. Después, la semilla del grano de mostaza, dice, era la semilla más pequeña, pero después hace una planta grande, más grande de todas las hortalizas. Y digo, ¿es una hortaliza la mostaza? ¿Viste? Pero ahí tenés que alguien tradujo mal, entonces. Pues claro, hoy te voy a decir una hortaliza, no me sonaba hortaliza. Pero viste, ahí ya encontramos ahí que alguno se durmió cuando estaba traduciendo. Pero en realidad lo que está diciendo acá que arranca como algo muy pequeñito, más pequeño que todo, y que decir, hay muchas semillas, hay gente que ha sembrado de todo, pero esta semilla a la larga es la que predomina, porque no solo que da sus frutos, ¿sí? Sino que da ramas, dice, y da sombra para los animales, hasta incluso las aves de los cielos hacen sus nidos en ese lugar. Entonces, como lo compara con el reino, nos está diciendo simplemente que el reino también es igual.
Que no es que después vas a ver, el reino va a ser un montón de semillitas, todas iguales. No es así. La esencia de la semilla está en toda la planta. Pero vos no ves más la semilla de la planta. Y capaz que nunca, si nunca viste una semilla y viste el árbol, no sabés cómo era la semilla. Pero sí sabés que te podés ir a tomar unos mates abajo de esa planta. Sabés que mirá primero para arriba si están los pájaros, por la duda. Correte. Y más si son palomas, peor todavía. Pero así es lo que nos empieza a enseñar el Señor Jesús pensando en la iglesia. Yo digo, ¿qué nos quiere enseñar? ¿No? Porque uno lee estos pasajes, lo ha aprendido durante muchos años, pero digo, hay algo más acá, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la iglesia también, este pasaje, porque habla del reino, ¿no? La iglesia como un reino, como el reino de Dios. Dios reinando en su gracia. Porque dice, nosotros los que somos pobres vamos a ser herederos de un reino. Somos ya herederos, ya disfrutamos de esa gracia y de todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. Ya hoy. Tenemos que aprender a disfrutarla, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, hay otra parábola, el hijo pródigo, no tiene problema de decirte, bueno, vos querés toda la plata, llévatela. Igual si volvés te voy a volver te banco igual. Porque yo te amo, ¿no? Acá no se trata de cuestiones de sacar en cara nada, sino, bueno, te equivocaste, pero no importa, la puerta está abierta. Y el otro pasaje que no dice de la iglesia, sino nos da otra enseñanza, es el de Lucas 7, y acá voy a usar los auxiliares. Lucas 7, 18 dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos de esperar o hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mirá, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Primero, hay 2 cositas nomás, rapidito, sí. Juan estaba pasando un mal momento, porque estaba preso, le iban a cortar la cabeza, porque denunciaba lo que estaba haciendo el rey, el abuso de autoridad, ¿sí? Y bueno, y ahí la señora al rey le dice, hacelo callar, cortarle la cabeza, no hable más, porque todo el mundo está hablando de lo que de nosotros dice, que está diciendo la verdad, pero mejor que no hable más, ¿no? Y así, pobre. Entonces, primero, volvemos a contextualizar, ¿no? Una persona está al borde de la muerte, que es Jesús, un preso político, sí. Jesús lo resalta, ¿viste? No es que dice, al final, ¿qué clase de profeta es ese? Juan
que me vio, me bautizó, vio a Dios ahí en forma de paloma y ahora viene a preguntar si soy el Mesías. ¿Qué película vio? No, dice, él tampoco, Jesús dice, escuchame, ¿cómo haces esa pregunta? Da, decile que soy yo. No, tranquilo, él estaba trabajando, estaba haciendo la obra que el Padre le envió, ¿no? Resucitando muertos, sanando personas enfermas. Y mientras estaba haciendo eso, le dice, bueno, vayan y cuenten lo que vieron. Y él va a sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, hago esto como un parámetro con la iglesia. ¿Es una iglesia los que le enseñan a los chicos a cortar el pelo, a jugar al fútbol, a hacer plantas, carpintería, a apoyo escolar? ¿Y qué le va a decir el discípulo de Juan? Mira, y Juan sí, la verdad que es el Mesías. Sí, la verdad que es una iglesia. ¿Sí? Por todo lo que veníamos pensando, ¿no? Es una construcción social que, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la época, va a tener esa característica. Porque acá, supongamos que, vamos a hablar bien grosso, sí, la Catedral de Notre Dame, hacen la Catedral de Notre Dame acá en esta zona. En un terreno hacen semejante catedral. Y estaría vacía. Estaría vacía, porque capaz no te dejan entrar si no te vestís de determinada manera, no te dejan entrar si no cumpliste determinados requisitos, no te dejan entrar. Pero eso son cosas de hombre. Jesús dijo, la iglesia es como esa semilla. Una vez que el árbol creció, adentro pueden hacer nido los pájaros, abajo pueden comer, tomarse unos mates. O sea, entran todos, inclusiva. No hay, como me encantó la cena del Señor, Él hizo, coman todos. O sea, no dijo, bueno, si no estás bautizado, si estás bautizado, si fuiste. No, si. Ahora, lo único que dice, bueno, ahí lo dice Pablo más adelante, si tienen algún problema antes, traten de arreglarlo, no lo dejen pasar. Eso sí, con algún hermano, háblenlo, solucionenlo, eso es verdad. Pero no dice no tomen, dice tomen. Siempre dice tomen, participen. Nunca dice no. Siempre dice sí, tomen la cena. Arreglen las cuestiones, pero tomen. No dicen, no tomo pues la cena porque, bueno. No, arreglalo, ¿no? Y tomá la cena. Las dos cosas. ¿Sí? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La que está trabajando hacia la necesidad de la gente del barrio, hacia la necesidad de la gente de adentro, hacia la necesidad de la gente de afuera. Y así el reino de Dios se extiende. Así el reino de Dios se extiende. ¿Qué les parece a ustedes? Si bien parecería como que lo saqué de contexto estos dos textos, porque sí, ese texto no habla de la iglesia. Por eso le dije, lo vamos a hacer una comparación nada más. Es increíble, esta semana estuve leyendo esos dos textos. Fueron los únicos dos textos que leí, ¿no? Así que muy espiritual lo que está pasando acá. Porque pensaba que Juan, el Bautista, entra en esa crisis, como decís vos, porque estaba en cárcel, estaba mal anímicamente, pero entra en crisis también mentalmente porque él era súper legalista, Juan, el Bautista. Claro, tal cual. Él era un judío recalcitrante, o sea, iba en contra de la hipocresía del pueblo de ese tiempo y llamaba a una vida genuina, sincera, pero con toda la impronta del judaísmo y de la ley. Claro. Entonces por eso le pregunta a Jesús, ¿qué onda Jesús? Todo lo que venís haciendo es como contrario a la ley. Claro. Y hace mucho ruido Bien. y le dice, a ver, ¿sos vos o me confundí? Claro, Porque le pateó el tablero de todo lo que él pensaba que el Mesías venía a hacer, ¿no? Y por eso está muy apropiado con lo que están hablando ustedes respecto a la iglesia, porque nosotros también venimos con una especie de impronta de iglesia que es que la iglesia tenía que ser algo que ahora parece que es muy distinto. Y la iglesia fue variando por todo lo que decían recién todos, las necesidades, pero fue variando y tiene que variar y acomodarse por la experiencia, porque la gente que no conoce a Cristo está denunciando la iglesia, y no porque la gente sea mala,
sino porque la iglesia quedó como descontextual. Claro. Y por eso está muy bueno el pasaje ni dando respuesta a la necesidad de... la ilustración de la semilla de mostaza, que vos estás diciendo, Richard, también. El Señor me daba eso, ¿no? Que va creciendo, y a medida que va creciendo, va permitiendo el acceso a distinta variedad de bichos. Primero, cuando una plantita empieza a crecer... Sin alusiones personales, igual. No, con todas, y a eso quiero ir. Cuando empieza a crecer la hortaliza, abajo de las hojas hay lombrices, hay caracoles chiquititos. Cuando es un poco más grande, entra un bicho más grande. Y cuando ya es un arbusto, hasta un aguilucho puede venir a posar ahí. Y eso es lo que a la iglesia también le va pasando. Por eso cuando Jesús da esa ilustración, está muy buena, porque si la iglesia va a crecer, y en la medida que crezca, va a ser más variada. Y menos va a parecida, albergar cosas parecida a la semilla. Exactamente. Entonces, aceptar esta variedad y este concepto de igualdad, de una iglesia inclusiva que tanto le cuesta a los creyentes hoy en día, entender que una iglesia tiene que aceptar al través, que tiene que permitir que cualquier versión social hoy encuentre lugar en la iglesia, no como esto, sino lo que decían todos, lo que decía Perla, ¿no? De comunidad. Nosotros, en la comunidad. Sí, tenemos que entender, ¿no? Perdóname, dice, porque espectacular. estaba lleno mi corazón la semana de estas cosas. Esa era la idea, de que todos podamos aportar. Somos toda la iglesia, entonces Sí. tenemos que construirla entre todos y que podamos aportar y construir el sermón de toda. Pero a mí es fantástico eso. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos pasa también es lo que le pasó a Jesús en esa época, porque él vino y los fariseos lo estaban esperando, pero él vino a romper con todos los paradigmas que ellos creían. Lo primero que hizo se fue a una fiesta, estuvo ahí feliz, contento, tomando vino. Después se iba a sentar con los pecadores. Que quizás conoció en esa fiesta. Capaz que en esa fiesta conoció y se sentó a tomar con los muchachos que estaban en la fiesta del casamiento. Se acercaban a los nenes. Entonces, evidentemente molestó todo eso. Y es lo que molesta ahora cuando una iglesia por ahí quiere, como dice Walter, darle lugar a las personas que están completamente destruidas, que no tienen un lugar donde estar, y uno se venite acá en Jesús a encontrar lugar, y ahí salta todos y dice, no, pará, esto es una iglesia. Yo te cortito cuento dos experiencias que tuve en mi vida cristiana, ¿no? Cuando recién empecé a ir a una iglesia en Santo Tomé, yo conocí al Señor a los 12 años, ya era bastante, andaba por todos lados y tenía un montón de amigos, ¿no? Y un día lo invito a todos mis amigos, ¿no? Y le estoy hablando, yo tengo 56, y tenía 12, 13, 14, por ahí, de muchos años atrás, para que entiendan lo que le pasó a la gente de la iglesia, que mi iglesia vive en Roma Libre, las mujeres con mantilla, todos vestidos. Y mis amigos con aritos, camperas raras, todo así, tatuajes, que ahora es normal, pero eso no había nadie que se hacía eso. Los pelos por acá, ¿viste? Algunos le digo, no fumen adentro de la iglesia. Y cuando empezaron a entrar, estaba la gente así, ¿no? Y uno me dice, che, dice, hay mosquito acá dentro que tiene mosquitero en la cabeza. Y yo digo, desde ahí empecé a carburar y yo digo, no está preparada mi iglesia para recibir a mis amigos. Después otra vez, ya estábamos medio de novio, como decía, no estábamos casados todavía, en Crespo, y una mujer, una cantante, habían hecho un evento en una iglesia bautista en el aire libre, estaban predicando y haciendo un llamado a que alguien conozca al Señor, ¿no? Y había un muchacho al lado nuestro ahí, y no había nadie del grupo que había. Yo no me quería meter porque era de otro grupo. Y el tipo estuvo como media hora así con la mano levantada. Como nadie se acercó, me acerqué, hablamos, claro. Era gay, lo conocía todo el pueblo, porque era muy chiquito. No quería hablar con él porque era gay. Lo invité a la reunión, al otro día era. Y fue él con dos amigos. Termina la reunión y viene una señora y me dice, la iglesia no está preparada para recibir a esta gente. Digo, ¿te parece? ¿Te parece? Porque el Señor vino a buscar al que se había perdido. Vino a buscar, y yo estaba perdido y me encontró. Y si era rubio o morocho, no importa. Porque Él ama a la persona. ¿Sí?
¿Alguien más quiere decir algo? Adelante. Sí. ¿Qué les parece esto? ¿Están pensando la iglesia así, como esta construcción que están haciendo ustedes? Yo lo sigo por el Insta de la... Sí, allá. Me quedé pensando cuando vos decías que la iglesia está para suplir las necesidades de las personas, ¿no? Claro. A mí me pasó personalmente que yo pertenecía a una iglesia grande, donde hay mucha gente, donde van todo a lo macro, ¿no? Donde le ponen mucha énfasis a la ofrenda, a la multiplicación y todo eso. Y de repente me dieron abrir una iglesia acá en el barrio y ponerme a mí para que yo la coordinara. Yo acepté, la iglesia vino acá al barrio, pero los pastores de ahí pretendían que la iglesia hiciera lo mismo que allá. Y la iglesia se me llenaba de nenes, como acá en el Amparo, que tenían las mismas necesidades del Amparo, pero yo no tenía ofrenda para cubrir el alquiler. En conclusión, la iglesia se cerró. En conclusión, yo fui un fracaso para ellos porque no logré. Y hoy entiendo que no fue un fracaso de nada. Este barrio tiene otra necesidad. Y quedaron muchos Fracasaron niños. ellos que no vieron, no tienen la visión. No tuvieron la la capacidad de visión. ver que este no es un barrio para facturar, sino que es un barrio para ayudar a familias necesitadas. Claro. Sí, es como la iglesia que son como las sanguijuelas, ¿no? Dame. Sí, que es como decís vos, ¿no? Como decía Perla, que también tenemos que aceptar que hay personas que necesitan tal vez esa religiosidad, que les hace bien. Sí, yo no, esa es la variedad. No venimos a criticar a nadie. Claro. Pero ni siquiera tampoco a imitar. Eso es lo que está bien. Tampoco lo habilito, no, tampoco digo eso es lo correcto y esto es lo incorrecto. No, para no nada. lo elegiría, pero yo sí. prefiero esto. Siempre porque vengo de ahí, digamos. Por eso te invitamos. Me acuerdo cuando yo decía, me gustaría prepararme, ¿viste? Y yo pensaba que solamente era porque iba a una iglesia donde eran dos apellidos importantes y yo no era de apellido. Tengo un apellido importante porque es grande y largo, pero no venía de una aristocracia evangélica, mi apellido. Era de ahí del barrio. Pero cada uno hace lo que puede con lo que aprendió. Seguro. Porque vos de chiquito te enseñaron, y de chiquita, entonces como que si podemos abrir la cabeza para otra cosa, dale para adelante. Si no, bueno, claro. estar y orar para que pueda ir cambiando todas esas cosas, ¿no? Porque Claro. de modo ni difícil ni nada, pero que cada uno hace lo que puede. Poder abrir la mente es lo más fantástico porque cuando es como cuando uno abre los pulmones, ¿no? Cuando uno abre los pulmones, te va al medio del campo a respirar como yo que vivo ahí a 2 cuadras del campo. Aire puro hasta ahí nomás, ¿no? Porque depende si tenés un galpón de pollo o una chanchería o vaca criada feudado y te cambia bastante los aromas. Pero hay lugares que no hay tanto olor. ¿Y qué hace? Te oxigenás y tu sangre está mejor. Y si oxigeno mi cabeza también. Yo creo que es clave eso que, como decía vos, como que no hay ni es esto ni es lo otro, sino que puede haber esa diversidad. Y creo que también, como ella decía, en cuanto a épocas, cuando ponemos una semilla y el árbol tiene 100 años, y la primer rama que dio, o ponele que la rama que dio a los 10 años, y las ramas o los frutos que dio a los 90 años, creo que, yo lo que veo es como que, así como hay diversidad de quién puede estar abajo del árbol, quién puede estar arriba, también puede convivir, digamos, una rama con la otra, sin necesidad de que cortar una, que se caiga una, sino que también pueda. Tal cual, y también como dice los organismos que no. Estamos en el tiempo ya pasado, ¿no? Talito, después lo siguen en el. Sí. Hay religiones que dicen que los gays son pecadores. Si son pecadores. Tiene que ver por ahí con la interpretación de Con la algunos manera que pasajes ellos lo ven, bíblicos, de algunas interpretaciones. Hay interpretaciones, por eso. No hay tantos pasajes, o sea, hay algo como que se ve y ni siquiera es una manera de interpretar nada más, porque si uno va
es muy largo para pero para si uno va desarrollar. realmente a lo que dice, no tiene nada que ver tiene absolutamente nada que ver en la cultura, pero absolutamente nada que ver. Cuando dice lo que es el Chaco, no tiene nada que ver, que no existían los gays en el deporte, no existían ni los travestis. Había, pero no se hacían ver. Estaban los grupos. No, estaban los grupos, eran castrados, sí, sí. Pero yo te hablo de la época de que se escribió de romano. La época que se escribió romano era lo que quiere decir, es otro tema, pero es bastante, muy diferente a lo que se interpreta, nada más, para no alargar esto. Hacemos una oración, ¿sí? Como iglesia los invito a tomarse las manos y ponernos de pie. Y el que quiera o la que quiera orar está con total libertad.